Aparejamos para una cuatrena guerra líbano-siriana. 2 semanas antes, Israel hizo el más grande hierro estratégico en tratando de arrestar la guerra contra el Hezbollah sobre la presión del presidente Biden, el cual mira de dejar una buena fama pacifista en la historia moderna. Él, a través de su delegado judío Amos Hochstein, amenazó a Benjamin Netanyahu de cortar el integro de armas y de no proteger a Israel en el Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas y no usando su veto en caso que una resolución mala contra él si refusa la tregua. Además, Biden, el Ramay, insistió a que la tregua sea de 60 días y no más corta, con el buto de dejar una herencia mala a Donald Trump. Israel, en 2 meses de guerra, eliminó en grande partida la fuerza de la organización terrorista y más del 50% de su armamento fue destruido. En un corto tiempo, la Armada israeliana estaba en camino de destruir en totalidad todos los túneles y las reservas de armamento sofisticado del Hezbollah en el sur del río Litani, cosa que permitía a los moradores del norte de Israel a retornar sin espanto a sus moradas y a sus vidas normales de antes. Súbito, gracias a que Israel aflacó el Hezbollah y a la sorpresa general del mundo entero, los islamistas protegidos por la Turquía, que se ayuntaron con otras organizaciones revolucionarias nacionales sirianas, fueron capaces en un muy corto tiempo a conquistar la Siria occidental y sin guerrear a ocupar la capital a Damasco, cosa que encantó a todos los actores extranjeros embabucados en la política interna de Bashar el-Assad, el cual fue obligado de fuirse con un avión ruso a la Rusia. La Rusia, el Irán, amigos de Bashar, lo dejaron caer visto que ellos no están más en capacidad de ayudarlo. Los otros actores, tal la Turquía, mira de impedir a que los kurdos sirianos no se ayunten con los del Irak y establecen en el 40% de la Siria un Estado independiente enemigo que mirará de conquistar en el sur de la Turquía las ciudades a mayoría kurdas. Viniendo a Israel, él tomó con urgencia sus precauciones a ocupar la partida del monte Hermón en mano de la Siria y de ocupar Quneitra, la ciudad que era un tiempo la capital del Golán. Además, estableció una línea de defensa en el territorio siriano en la zona tampón con el apoyo de los autóctones árabes sunitos y de los druses de la región, que fueron ayudados por Israel durante toda la periodo de guerra. Los druses sirianos, siendo parientes de los druses israelianos, ellos no permitieron a que fuerzas islamistas se estableciesen al borde de la frontera israeliana. Además, Israel profitó de la ocasión, continúa a bombardear cada noche todos los depósitos de las fábricas de armamento y de gas dangeroso, porque no quiere que estos armamentos caigan en manos de los islamistas. Sin perder la ocasión, la aviación israeliana derroca los dalcavos sitios del Hezbollah y del Irán en Siria. ¿Cuánto tiempo organizará para que la paz torne al Medio Oriente? No se sabe, porque el Señor es imprevisible. Mas en todo caso, más de los árabes vecinos de la Siria
no hay un interés en el mundo y especialmente en el occidente sobre el después de la guerra en Siria. Es que esta república islamista fundamentalista al modelo del Qaeda nacerá, es que la Siria será dividida en cantones independientes en los cuales las diferentes tendencias político-religiosas regirán sus pueblos. Sin una nueva sorpresa, es muy temprano de previsar el futuro de la Siria. Mas una cosa es seguro, la enemistad contra Israel no trocará, malgrado que los jefes de los grupos políticos no hicieron fin ahora ninguna declaración mala contra Israel. Mas, como se sabe, la táctica llamada taqiyé es siempre empleada en la política árabe. Sobre las escrituras religiosas musulmanas que dicen que si un musulmano se topa en hora apretada o de amenaza de muerte, él puede negar que es musulmano. Sin duda, en estos momentos, entopándose en estrechura, los revolucionarios sirianos miran de estar en buenas con Israel, mas ¿quién garantiza que una vez ellos en los años venideros, sintiéndose fuerte militarmente, no lo atacarán? En todo caso, los fundamentalistas religiosos, sean sunitos como chiitas, sobre la influencia de la doctrina de los hermanos musulmanes, no quieren bien a los judíos y sus votos es de destruir Israel. No debemos de olvidar que el régimen de los mullah en Irán no abocarán cabeza con facilidad a la desfecha que encuentran en la Siria y en el Líbano y aceptarán de arrepentirse de destruir Israel. Sin duda ellos con paciencia, malgrado la enemistad, mirarán de meterse de acuerdo con los nuevos dirigentes sirianos en apoyándolos a atacar Israel. Esto quiere decir aparejarnos en el futuro una cuatrena guerra contra el Líbano o la Siria.